Hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Cielo de Luisa Picarreta. Vamos a comenzar con nuestro acto preventivo. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. Orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían de darle todas las criaturas. Oración para comprender las verdades divinas. Ángeles, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Invocación a Luisa. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Volumen 1 de los numerales 85 en adelante. La quiere purificar de todo mínimo defecto, modo como la purifica del todo. Yo me sentía toda confundida, no comprendía su modo de obrar, pero con el tiempo he entendido que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces, y la sabe atraer tanto a él con esas estratagemas que el alma no se atreve a ponerse a lo que él quiere. Entonces le decía, si te amo, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar algo más bello, más santo, más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres, si desde hace tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aun el hacerme pedazos con tal de que te pudiera dar gusto? Yo me abandono en ti, oh Esposo Santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras, dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y él me decía, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Yo entonces me sentía más confundida y anonadada, y decía, sí estoy dispuesta, pero casi temblando, y él, compadeciéndome, seguía diciendo, no temas, seré tu fuerza, no sufrirás, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad, si no es poniéndome en medio de la batalla? Debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte, a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Y después, tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo y formaré en ti morada, y estaremos siempre juntos. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te darán paz, ni de día ni de noche. Estarán siempre en acto de hacerte ferocísima guerra. Pero tú, ten siempre en la mira que quiero hacer de ti esto es, hacerte semejante a mí, que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones, y así tendrás más ánimo para soportar las penas. ¿Quién puede decir cómo quedé asustada ante tal anuncio? Me sentí helar la sangre, erizar los cabellos, y mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso,
daba libertad a todo lo que debía sufrir, y me veía rodeada por todo eso. Entonces me dirigí a él y le dije: Señor, ten piedad de mí. No me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y cuán mala soy. Por eso, dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más me desgarra mi alma es ver que tú también debes dejarme. ¿A quién podré decir alguna palabra? ¿Quién me debe enseñar? Pero sea hecha siempre tu voluntad. Bendigo tu santo querer. Y benignamente continuó diciéndome: no te aflijas tanto. Debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito, es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración. No sintiendo más la sensibilidad de mi amor, van mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano. No se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar. Entonces, qué maravilla si se precipitan. Por eso, lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes de descuidar lo que acostumbras hacer. Es más, cuando te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien pueda liberarte. Además, quiero que te pongas ciegamente en las manos del confesor, sin examinar lo que te viene dicho. Tú estarás circundada de tinieblas y verás como uno que no tiene ojos y que necesita de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor, que como luz te iluminará las tinieblas. La mano será la obediencia, que te será guía y sostén para hacerte llegar a puerto seguro. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates sin temer nada. Así son los demonios, nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio de ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y además, cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel, inmediatamente vendré y pondré a todos en fuga y te daré gracia y fortaleza. Ánimo, ánimo. Pelea con el demonio. Ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Me desgarraba el alma al pensar que aquel señor que había sido tan bueno conmigo, y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo, como si fuese el más cruel enemigo. El no poder mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra que hacerlo y reducirlos a pedazos era lo mismo. Y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. Oh Dios, qué pena amarguísima. Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios, formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora con un trabajo de mi fantasía, y por eso, cuando me veía en
poder llevar una vida más libre, más cómoda, y ahora como verdaderas, y me decían, ¿esto es lo bien que te quería? ¿Esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos? Eres nuestra, para ti todo ha terminado, no hay más que esperar. Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación que algunas veces, teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía. Pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciendo, mira cómo eres nuestra, no nos queda otra cosa más que llevarte al infierno, alma y cuerpo, verás que lo haremos. A veces me sentía jalar, ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que creyendo librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche. Pero también ahí seguían jalándome la almohada, las cobijas, pero ¿quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida. Y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos. Así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza, uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos y me sentía desunir los nervios y los huesos y me agitaban juntos por el medio. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro o bien tomar el cuchillo y matarme. Y era tanta la fuerza que debía hacer para huir que sentía penas de muerte, y mientras huía, sentía que iba junto conmigo y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir, ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Ah, ese Dios inmenso que por todas partes te circundaba y tú ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Ah, perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar. Y los demonios, para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí, y quién me golpeaba, quién me pinchaba y quién me apretaba la garganta. Recuerdo que una vez, mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir las llamas, y que yo caía dentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó, y me hizo entender que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando,
cuando llegaba a los extremos, y a veces, para ponerme en más duros tormentos, en el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado de antes. Me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme, y que si me atrevía, no era Jesucristo quien habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar que me daría la muerte, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión, pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía hacer de otro modo. Recuerdo que varias veces no la recibí. También recuerdo que a veces, mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. A veces hacían tales rugidos de dar miedo. Otras veces voces débiles, como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora, esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años, aunque había días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo que debía hacer para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes, y así hacía. Cuando hacían intrépido, rumores les decía: se ve que no tenéis nada que hacer y que para pasar el tiempo estáis haciendo tantas tonteras. Hagan, que después, cuando os canséis, lo terminaréis. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí, haciéndose más fuertes y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: mentirosos que sois, si esto fuera cierto, desde el primer día lo habrías hecho. Pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, y después cuando os canséis, reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía: ¿qué? ¿No os han salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada alguna alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais serios, no habríais hecho tantas tonterías ustedes mismos. ¿No os avergonzáis? No hagáis que os tome a burla. Después, si me ponía en tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacían, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario. En reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Si me incitaban a desesperación, en mi interior decía: no pongo atención ni del paraíso, ni del infierno. Lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar, cuanto más pueda, a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda pena y aprensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y entre los mismísimos demonios, no querer ofender a Dios, aun a costa de la propia vida, no querer consentir
a cualquier tentación del demonio. Y esto, en cuanto el alma advierte que viene la tentación, si puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre y también durante el curso del día. Haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma. Y el demonio busca inquietarla. Podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar, perdía, ya que de sus mismas tentaciones y sacrificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. El otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente. Si me tentaban a suicidio, yo debía responder: no tenéis ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro despecho, quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a Dios, porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de año y medio con los tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Mi fantasía crecía tanto que yo me veía delante una confusión horrible por lo que se me habría dicho de mí por tan espantoso suceso. Después de cerca de año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Pero los demonios no dejaron de molestarme de vez en cuando, pero no eran tan frecuentes, no tan feroz la batalla, y yo me acostumbré a despreciarlos. La vida nueva que comenzó fue en la casa de campo llamada Torre Disperata, un día en que más que nunca había sido atormentada por el demonio, tanto que sentí perder las fuerzas y desmayar por la tarde. Mientras así estaba, sentí venirme una cosa mortal y perdí los sentidos. En este estado vi a Jesucristo rodeado de muchos enemigos, quien lo golpeaban, quien lo abofeteaban, quien le clavaban las espinas en la cabeza, quien le rompía las piernas, quien los brazos. Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen. Y esto sucedió un poco lejos de mí. Después que la Virgen Santísima lo tomó entre sus brazos, se acercó a mí llorando y me dijo: hija, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres. Las horribles ofensas que cometen jamás le dan tregua. Míralo cómo sufre. Yo trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas y casi despedazado, reducido a un estado mortal. Sentía tales penas que hubiera querido morir 1000 veces antes que ver sufrir a tanto a mi Señor. Me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos. La Santísima Virgen agregó, pero siempre llorando: Luisa es escogida como víctima. Confesores, acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima, y si tantos lo ofenden, tú, ofreciéndote sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. ¿No lo aceptas? Yo me sentía tan aniquilada, me veía tan mala, como lo soy todavía, e indigna, que no osaba decir sí. Mi naturaleza temblaba, me sentía tan débil por las penas pasadas que apenas me quedaba un hilo de vida. Además, no sé cómo, de lejos, veía a los demonios que alborotaban tanto, hacían mucho ruido, y veía que todo lo que había visto que le habían hecho al Señor, debían hacérmelo a mí si aceptaba. En mí misma sentía tales penas, dolores, estiramientos de nervios, que creí que dejaría la vida. Finalmente me acerqué y le besé las llagas. Parecía que al hacerlo, aquellos miembros tan lacerados se curaban, y el Señor, que antes parecía casi muerto, empezaba a reanimarse a nueva vida. Internamente,
recibía tales luces sobre las ofensas que se cometen, atracciones para aceptar ser víctima, aunque debiese sufrir 1000 muertes, porque el Señor todo merecía y que yo no podría oponerme a lo que Él quería. Esto sucedía mientras estábamos en silencio y que yo no podía oponerme a lo que Él quería. Esto sucedía mientras estábamos en silencio, pero aquellas miradas que mutuamente nos dábamos eran tantas invitaciones, tantas saetas ardientes que me traspasaban el corazón. Especialmente la Santísima Virgen me incitaba a aceptar. Pero ¿quién puede decir todo lo que pasé? Finalmente el Señor, mirándome benignamente, me dijo: Tú has visto cuánto me ofenden y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad, y sin advertirlo se precipitan en el abismo. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores, que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Un inmenso campo se abre ante ti de sufrimientos, sí, pero también de gracias. Yo no te dejaré jamás. Vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo te doy a mi madre. Y parecía que me entregaba a ella, y ella me aceptaba. Yo también me ofrecí todo a él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que él quería, y así terminó la primera vez. Después de que me recobré de aquel estado, sentía tales penas, tal aniquilamiento de mí misma, que me veía como un miserable gusano que no sabía hacer más que arrastrarse por tierra, y decía al Señor: ayuda, tu omnipotencia materna, veo que si tú no me levantas, mi nada se deshace y va a dispersarse. Dame el sufrir, pero te ruego me des la fuerza, porque me siento morir. Y así empezó un alternarse de visitas de nuestro Señor y de tormentos por parte de los demonios. Por cuanto más me resignaba, tanto más aumentaba su rabia. Pocos días después de lo dicho anteriormente, sentí de nuevo perder los sentidos. Recuerdo que al principio, cada vez que me sucedía esto, creía que debía dejar la vida. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver otra vez nuestro Señor, con la corona de espinas en la cabeza, toda chorreando sangre, y dirigiéndose hacia mí, me dijo: hija, mira lo que me hacen los hombres. En estos tristes tiempos es tanta su soberbia que ha infestado todo el aire, y es tanta la peste que por todas partes se esparce, tanto que ha llegado hasta mi trono en el empíreo. Hacen de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo. Los miserables no tienen ojos para ver la verdad, porque están ofuscados por el pecado de la soberbia, con el cortejo de los demás vicios que llevan consigo. Ah, dame un alivio a tan acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Diciendo esto, se quitó la corona, que no parecía corona, sino toda una madeja, de modo que ni siquiera una mínima parte de la cabeza quedaba libre, sino que toda era traspasada por aquellas espinas. Mientras se quitó la corona, se acercó a mí y me preguntó si la aceptaba. Yo me sentía tan aniquilada, sentía tales penas por las ofensas que le hacen, que me sentía destrozar el corazón, y le dije: Señor, haz de mí lo que quieras. Y así lo hizo, y me lo hundió sobre mi cabeza y desapareció. ¿Quién puede decir el dolor que sentí al volver en mí misma? A cada movimiento de la cabeza creía expirar. Tantos eran los dolores, las pinchaduras que sentía en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás en la nuca. Aquellas espinas me las sentía penetrar hasta en la boca, y ésta se me apretaba de tal modo que no podía abrirla para tomar el aliento. Y estaba a veces 2 y a veces 3 días sin poder tomar nada. Cuando de algún modo se mitigaban, sentía sensiblemente una mano que me oprimía la cabeza y me renovaba las penas, y a veces eran tantos los dolores que perdía los sentidos. Al principio, esto sucedía algunos días sí y otros no. De vez en cuando se repetía 3 o 4 veces al día. A veces duraba un cuarto de hora, otras veces media hora y otras 1 hora, y después quedaba libre.
solo que me sentía muy débil y sufriente. En la medida en que aquel estado de adormecimiento me habían sido comunicadas las penas, así quedaba más o menos sufriente. Recuerdo también cómo algunas veces, por los sufrimientos de la cabeza, como dije arriba, no podía abrir la boca para tomar el aliento, y cómo la familia sabía que no tenía ganas de estar en el campo. Cuando veían que no comía, lo atribuían a un capricho mío, y naturalmente se enojaban, se inquietaban y me reprendían. Mi naturaleza quería resentirse por esto, porque veía que no era verdad lo que ellos decían, pero el Señor no quería este resentimiento. Y he aquí cómo sucedió. Una noche, mientras estábamos a la mesa, y yo en este estado de no querer abrir la boca, la familia comenzó a inquietarse. Yo lo sentía tanto que comencé a llorar, y para no ser vista me levanté y me fui a otra habitación para seguir llorando. Y le pedía a Jesucristo y a la Virgen Santísima que me dieran ayuda y fuerza para soportar esa prueba. Pero mientras esto hacía, sentí que empezaba a perder los sentidos. ¡Oh Dios! Qué pena el solo pensar que la familia me vería, siendo que hasta entonces no lo había advertido. Mientras estaba en esto le decía, Señor, no permitas que me vean. Y yo tenía tal vergüenza de que me vieran, aunque no sé decir por qué, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista. Cuando era sorprendida impresivamente en este estado, de modo que no tenía tiempo de esconderme o al menos de arrodillarme, porque en la posición que me encontraba así quedaba y podía decir que estaba rezando, entonces me descubrían. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver nuestro Señor en medio de muchos enemigos que le lanzaban toda clase de insultos. Especialmente lo agarraban y lo pisoteaban bajo los pies, lo blasfemaban, le jalaban los cabellos. Me parecía que mi buen Jesús quería huir de debajo de aquellos fétidos pies e iba buscando una mano amiga que lo liberara, pero no encontraba a nadie. Mientras esto veía, yo no hacía otra cosa que llorar sobre las penas de mi Señor. Hubiera querido ir en medio de esos enemigos, tal vez podría liberarlo, pero no me atrevía y le decía, Señor, hazme participar en tus penas. Ah, si pudiera aliviarte y liberarte. Mientras esto decía, aquellos enemigos, como si hubieran entendido, se venían contra mí, pero tan enfurecidos que empezaron a golpearme, a jalarme los cabellos, a pisotearme. Yo tenía gran temor, sufría, sí, pero dentro de mí estaba contenta, porque veía que daba al Señor un poco de tregua. Después, aquellos enemigos desaparecían y yo quedé sola con mi Jesús. Traté de comparecerlo, pero no me atrevía a decirle nada. Y él, rompiendo el silencio, me dijo, todo lo que tú has visto es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Es tanta su ceguera, el entregarse a las cosas terrenas, que llegan a volverse no solo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos. Y como sus ojos están fijos en el fango, por eso llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive casi sepultada en la mugre de las cosas terrenas? Ah, ven y reza, llora junto conmigo por tantos ciegos que son de todo ojos para todo lo que sabe a tierra, y desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies, como si éstas fueran fango. Ah, elévate sobre todo lo que es tierra, aborrece y desprecia todo lo que a mí no pertenece. No te importan las burlas que recibas de la familia, después de que me has visto sufrir tanto, solo te importa mi honor. Las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. Ah, no me dejes solo en medio de tantas penas que me destrozan el corazón. Todo lo que tú sufres ahora es poco en comparación con las penas que sufrirás. ¿No te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida? Mira cuán de semejante eres de mí. Por eso, ánimo y no temas. Después de esto, volví en mí misma,
y me di cuenta que estaba rodeada por la familia. Todos lloraban y estaban alarmados y tenían tal temor de que se repitiera este estado, pensando que moriría, que decidieron volver a Corato lo más pronto posible para hacerme observar por los médicos. No sé decir por qué sentía tanta pena al pensar que debía ser examinada por los médicos. Muchas veces lloraba y me lamentaba con el Señor diciéndole: ¿cuántas veces, oh Señor, te he rogado que me hagas sufrir ocultamente? Esto era mi único contento, y ahora también de esto estoy privada. Ah, dime, ¿cómo haré? Solo tú puedes ayudarme y consolarme en mi aflicción. ¿No ves tantas cosas que dicen? Unos piensan de un modo y otros de otro. ¿Quién quiere aplicarme un remedio y quién otro? Son todo ojos sobre mí, de modo que no tengo más paz. Ah, socórreme en tantas penas, porque me siento faltar la vida. Y el Señor benignamente agregó: no quieras afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos, hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas. Yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien, y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido? Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio, sé benigna y dócil con todos, haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Después de esto, hice cuanto más pude para resignarme a la voluntad de Dios. Si bien muchas veces era puesta en tales aprietos por parte de las criaturas, que a veces no hacía otra cosa que llorar. Llegó el momento de recibir la visita del médico y juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso, por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Recomendó a la familia que me cuidaran bien cuando era sorprendida por aquel estado, porque les decía: si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla, porque yo, cuando era sorprendida por este estado, quedaba petrificada. Entonces empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia. No me daban ya la libertad de quedarme sola. Era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en este estado. Muchas veces me lamentaba con el Señor, diciéndole: mi buen Jesús, cuánto han aumentado mis penas. Hasta las cosas más amadas estoy privada, como son los sacramentos. Jamás pensé que debía llegar a esto. ¿Quién sabe dónde iré a terminar? Ah, dame ayuda y fuerza, porque mi dulzura desfallece. Muchas veces se dignaba bondadosamente decirme algunas palabras. Por ejemplo: yo soy tu ayuda. ¿De qué temes? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas. Hasta me dijeron que era un endemoniado, tanto que me veían con ojos siniestros. Me temían entre ellos, pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. Entonces, ¿no quieres que te haga semejante a mí, haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Y así pasé algunos años, sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces llegaba a tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban, que tenía vergüenza
de que me viera cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio de las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. Hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. A veces, derramando amargas lágrimas, le decía con todo el corazón: Señor, ¿cómo se han vuelto públicos mis sufrimientos? Ahora no solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión. Me parece que todos me señalan con el dedo, como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé qué decir, qué cosa me sucede. Solo tú puedes librarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido, te lo suplico, escúchame favorablemente. A veces también el Señor mostraba no escucharme y aumentaba mis penas. Otras veces me compadecía diciéndome: pobre hija mía, ven a mí, que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, oh, cuánto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos, estar desnudo en medio de un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho que esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefastas acciones públicamente, ante los ojos de muchos, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía: Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz. Por eso te sientes demasiado débil, pero cuando hayas crecido, ya hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso, apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás fuerza. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir, y en algún momento libre que tenía, apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar, si es que lo conseguía, y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vine el confesor, me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé, me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije que ya andó todo el resto, y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije: Padre, es el demonio. Y me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así, dándome la obediencia y persignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado, como si se hubiera convertido todo en una sola pieza, logró que los brazos recobraran el movimiento, logró hacer que la boca se abriera y luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuía a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma: mira, estabas a punto de morir, porque en realidad me sentía mal, y si hubiese durado aquel estado, yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada, y cuando me vi liberada sentí un cierto pesar porque no había muerto. Después de que el confesor se fue
y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Y así sucedía, que pasaba a veces semanas, a veces 15 días y hasta meses en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día, pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez que había quedado liberada por él, cuando todos creían que no me habría de recuperar más de este estado, y en cambio hasta pude ir a la iglesia, debido a esto llamaban al confesor, y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor, y decía para mí misma, mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza? También es cierto que cuando debía caer en ese estado, en la mañana, en la comunión, Jesús me lo decía, y cayendo en ese estado de Él mismo, me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirle al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo, si me atrevía a hablar de estas cosas de ver a Jesucristo, y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a ese confesor a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme, y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces una mañana, después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía para participar en sus penas, pero yo súbito le dije, Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo solamente, tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace el alma luminosa. Hace estar en un lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Yo me resigné a la santa voluntad. Ofrecí aquella comunión como la última de mi vida. Le di el último adiós a Jesús en el sacramento, y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad me resultó demasiado amargo todo ese hecho, y sin pensarlo ni saberlo, me encontraba con una nueva y pesada cruz que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares que también sufrían al verme en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Y después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña. Y sucedió que también él me hizo salir de ese estado. Y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes. ¿Quién decía que era fingimiento? ¿Quién que se necesitaban los palos? Otros que quería pasar por santa. ¿Quién agregaba que estaba endemoniada? Y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiado larga la historia. Con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a alguno, no querían venir, diciendo todas aquellas cosas, y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. ¿Cuántas lágrimas ha derramado por mí? Ah, Señor, recompénsala tú. Oh, mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces. Solo tú sabes todo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho, que para liberarme de este estado de sufrimientos se necesitaba al sacerdote? ¿Cuántas veces he pedido
derramando lágrimas amarguísimas, que me libere de esto. ¿Cuántas veces hice positivas resistencias al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas? Y le decía: Señor, prométeme que tú mismo me liberarás, y entonces acepto todo. De esta manera, no quiero aceptar. Y resistí el primer día, el segundo, el tercero. Pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza: Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestarse. Mira, podríamos estar muy contentos, tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar. Pero ahora no, se necesita otra mano. Te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos. A veces fingía no escucharme y no me decía nada. Otras veces me decía: no temas, que soy quien da las tinieblas y la luz. Vendrá el tiempo de la luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas. Llegaban a dejarme en este estado de sufrimientos, esto es, petrificada, incapaz de hacer cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua, hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en ese estado. Y luego, cuando venía, no tenía ni siquiera el bien de oír: ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. ¡Oh, Dios, qué pena! Cuántas lágrimas he derramado, cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí: ¿cómo esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí? ¿Qué cosa puedo hacer y esperar de bien un alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor, y a veces llegaba hasta resentirme, y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos, yo resistía cuanto más podía. Pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más, y luego de imprevisto venía a sorprenderme. Lo que después decía el confesor es porque no quería que cayera en aquel estado. Pero eso no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada. Pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. En este periodo de tiempo, recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que un día que pedía a mi buen Jesús que hiciera cesar ese flagelo, Él me dijo: te contentaré con tal de que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. Yo le dije: Señor, no puedo. Tú sabes cómo la piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Y solo así estaré dispuesta a aceptar todo. Y Él me dijo: hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. ¿Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí? ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí, y que debes ofrecerme, es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Yo quedé muda, no supe qué responderle, acepté todo lo que el Señor quería, y así hasta la tarde fui sorprendida por ese estado de sufrimientos, en el que estuvo 3 días continuos, y después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera.
Después de esto me vino otra mortificación. Fue la de tener que cambiar confesor, porque siendo él religioso fue llamado al convento. Yo estaba contenta con él, y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor. Pues por el cólera que había en la ciudad permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en esas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimientos y venía. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera pegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y él me dijo: no te aflijas por esto, yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así lo haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando, y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Después de estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrí por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue como cambié confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que casi como que debería llevar un daño a nuestra alma, pero para nuestro mayor bien y para su gloria. Así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno. Por cuanto me dijeran no lo lograba, más bien más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir esas cosas que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar, tomaba cuidado detallado de mi alma, tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor, pero me sentí imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él me decía, y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente. A veces llegaba a decirme que si no lo hacía, él no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor, también me veía empujada a decirle de todo procedía tal estado mío. ¿De dónde procedía tal estado mío? ¿Qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento? ¿Y cuál era la causa? Ahora me ordenaba a manifestarlo. Ahora me obligaba con precepto de obediencia y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así, Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra.
A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior. No me hacía ninguna pregunta. No trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado, tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor, en el mismo estado dicho arriba. Pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana después de la comunión, el Señor me dijo: hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra, en la cual haré masacre de la carne humana. Ah, sí, prosiguió casi llorando, yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicias, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. Pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. Yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían, que para huir quería esconderse en mí, como para encontrar refugio. Sentía también tal pena porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Más bien me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos esos castigos antes que ver sufrir a los demás. Traté de compadecerlo cuanto más pude, y con todo el corazón le dije: oh esposo santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre, donde puedes sepultarlas, y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes donde ir para deleitarte, ven en mí, te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieras. Pero aplácate, si es necesario el sacrificio de mi vida, de buena gana lo haré, con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Y el Señor, interrumpiéndome a hablar, continuó diciéndome: precisamente esto es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente cada día y por un corto tiempo, yo libraré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se vea llena de iniquidades, de modo que no pueda contenerlas, y se vea obligada a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo no. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta, si aceptaba o no. Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije: oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor si no quiere venir de vez en cuando? ¿Cómo será posible que quiera venir todos los días? Libérame de esta cruz, de necesitar al confesor para liberarme, y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo: ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas por lo que quiera esos sufrimientos continuos, sino también para tu bien.
En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así transformaré a mí en ti, y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, ¿no estarás contenta si pudieras decir el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Ah, si no hay ninguna cosa que me haga semejante de él. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho, y como aquella palabra que el Señor me dijo, por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo, yo la tomé como por 40 días, más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años de que continúo así, pero siempre sea bendito Dios. Se han adorado siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, por entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años, ni el confesor hubiera accedido a darme la obediencia. Entonces así le dije al confesor, que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo, y también le dije lo demás. Con gran sorpresa mía, porque yo lo creía imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, que Él me daba la obediencia, que en realidad no era que Él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también librar a las criaturas, pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa, porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, mi único consuelo. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba el demonio, pero mi buen Jesús puso remedio a todo, y he aquí cómo sucedió. Bueno, eso es todo por el momento. Vamos a dejarlo hasta aquí. Después, en otro video, continuamos con la lectura. Vamos a dar gracias a Dios y espero que les haya gustado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.